Hola, hola, mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Queen. Bueno, yo estoy muy contenta porque hoy, bueno, pues vamos a hablar de otro episodio de She-Hulk, pero más que por el episodio, estoy muy contenta porque hoy tenemos un nuevo invitado que me dijo, Sandy, quiero estar ahí en el en vivo, quiero hablar de She-Hulk, de este episodio. Entonces, ¿qué dices? Y yo de una, vamos aquí a hablar los tres. Entonces, como siempre, tenemos a nuestro querido amigo, colega y el que siempre está aquí bancándonos, a nuestro amigo Luca. Uy, se me fue Luca, pero Luca, bueno, Luca ahorita regresa. Es que él le gusta a darse a desear, que llaman. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido y amigo Fito de Bogotá. Hola, Fito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señorita Sandy, por Ah. invitar a este severo, digamos, que debate, opinión sobre el episodio 6 de She-Hulk, que vamos a hablar muchas cosas de esa serie. Totalmente. Fito, pues me contaba que es de aquí de Bogotá, él tiene su canal Ujú. de YouTube, tiene su cuenta en Instagram, se llama CineGo, ¿lo dije Sí, bien, Fito? sí, Cine Go. CineGo, él también es muy apasionado por estos temas del cine, de las series, del mundo geek, del anime, de cómics, de Sí, todo lo que todas las novedades del tema geek. exactamente. Entonces, pues nada, tenemos aquí a nuestro amigo Fito, Luca ya regresará, estábamos aquí charlando los tres, pero pues ustedes saben que el tema de el Internet Latame siempre nos juega malas pasadas, pero no importa. Igual Ujú. a la hora que él pueda entrar, que esto, entonces acá lo esperamos. ¿Listo? Exacto. Bueno, mi Fito, pues nada, antes de empezar con este debate, cuéntanos un poco de ti, qué haces, pues que todos acá te conozcamos, pues me dices que eres de Bogotá o no eres de Ujú. Bogotá. Bueno, cuéntanos un poco Bueno, de ti para conocerte. bueno, listo, voy a presentarme. Bueno, yo me llamo Fabián, más conocido como Fito, Uh pues -huh. digamos de dónde me salió con el no, bueno, digamos el alias o el apodo, pues fue mi sobrina que me dijo así cariñosamente, Fito, te quiero mucho, tal cosa, pues yo me quedé con ese nombre. Qué bien. Y yo soy pues yo no, yo no, yo vivo en Bogotá hace muchos años, soy ingeniero ambiental y Wow. pues a mí me gusta mucho todo lo que son las novedades del tema geek. Me gusta lo que es cine, series, anime, cómics. Bueno, también hace parte el manga que hace parte de las novedades del tema geek. O sea, todo lo que es la cultura pop. Eso es lo que me ha gustado mucho desde niño. Y pues digamos ahí por cuestiones personales que he estado, digamos, por lo de la universidad, eh, no he podido así, digamos, tiempo para seguir con todo lo que a mí me gusta de estos tipos de hobbies, que son lo de las novedades del tema aquí, porque a mí me gusta mucho el mundo de los cómics, series y películas. Ajá. Pues, y yo no soy de Bogotá, yo vengo de Tierra Caliente, pues no puedo decir porque eso es algo personal. Ok. Y y de una vez, pues, yo creé el canal CineGo. Bueno, ¿de dónde salió ese nombre? Es una combinación entre cine y git. Yo lo sumé y quedó, digamos, como algo original. Y Uh Go -huh. es todo conocemos la traducción, Go, o sea, ir o vamos. Uh Entonces -huh. me quedó bien con ese nombre y yo dije, voy a crear un canal de YouTube hablando sobre las nuevas del tema Git porque no había visto un youtuber, o bueno, ya sea hombre o mujer, que pueda hablar sobre estas novedades del tema Git. Uh -huh. Y, y de una vez, pues sabemos que en México, que es uno de los países donde tiene mucha cultura Uh pop y -huh. todo eso de las novedades del tema Git, hay muchos youtubers que son muy famosos hablando sobre ese tipo de novedades, como en el caso, por ejemplo, Pelicomic, Milo Brizuela, bueno, no me acuerdo cómo que se llama, bueno, ahí hay muchos por ahí. Ah, bueno, Fuera está de Gaby foco. Mesa, Ajá. fuera de foco, Gaby Mesa, Sí. Andrés Navi, son muchos, o sea, esos son mexicanos que Mexicanos. mexicanos que son berracos, que saben mucho de las nuevas del tema geek, pero también informan mucho a todos los fanáticos. Sino que en Colombia nunca hubo un youtuber que hablara sobre esto. Hemos visto, digamos, youtubers que son muy
conocidos que le gustan hacer sus videos, pues yo sé que hay personas que dicen que hacen videos, que dicen, ese youtuber hace videos bobos, digámoslo así, como en el caso, por ejemplo, Ami Rodríguez, Amanda Quelinda, o también está Sofía Castro, bueno, y otros youtubers colombianos ya se volvieron famosos, pero ellos crearon esos videos era por cuestiones económicas que ellos tuvieron, así como a todo el mundo nos ha pasado, Ujú, sino que mucha gente que son tan incrédulas, xenofóbicas, digámoslo así, que no les gusta, digamos, a que hagan esos tipos de videos. Pero ujú, entonces eso es algo personal de cada uno de nosotros, pero también es algo necesario para ayudar a a nosotros mismos y también por la familia. Sino ujú, que a nosotros que nos gustan mucho las novedades del tema Git, teníamos planeado, incluyéndome a mí, yo tenía planeado ese proyecto hace muchos años, pero por cuestiones de la universidad no pude hacer eso. Y bueno, también la ajá, parte laboral. Entonces yo sí, pensé hacer el canal CineGo hace muchos años, pero no. Entonces dije, voy a dejarlo pendiente, a ver qué tal. Pero entonces por una calamidad de salud de mi padre tampoco no lo pude hacer. Y también yo me enfermé, tampoco no pude hacer. Y de una vez dije, ¿por qué si puedo dar la oportunidad para hacer mi canal? Entonces lo hice durante la pandemia y me funcionó. O sea, no importa, digamos, que sea tímido o tenga problemas para hablar, pero es un intento, eso es un esfuerzo que pueda usted hablar con el público. Y eso es ujú, algo bueno porque dicen algunos que las personas que tienen problemas de timidez o por hablar por gente o hablar con el público, nunca va a superar digamos, ese tipo de miedo. ajá, Entonces, con esto, lo de YouTube y de otras cosas que estamos haciendo sobre todo lo que nos llama la atención de los temas que nos gusta, ya sea como esto, sí, nos ayuda a quitar ese miedo. Y eso es lo que a mí me gustó. O sea, yo dije, yo voy a intentar hacer el canal y lo hice. Y yo estoy ujú, haciendo así videos cortos, pues digamos, no es así, digamos, seguido, porque es que también estamos ocupados con otros asuntos y a todo el mundo nos pasa. Digamos, puede ser, ujú, digamos, tengo un directo, digamos, el día de mañana, pero si no se pudo por cuestiones laborales o por cuestiones familiares, entonces se aplaza para otro día. Listo. claro, no hay problema. Y, y de una vez yo dije, pues yo tengo también cuestiones personales y familiares, pues yo también hago algunos videos, pero yo no voy a dejar el canal abandonado, porque yo he visto algunos canales de otros youtubers que dejan así, digamos, con 500 suscriptores o 1000 suscriptores y no van a hacer más videos, entonces ¿para qué pierde tanto tiempo a los seguidores? Y entonces, mire, eso es lo que es por eso que hay muchas personas que quieren hacer esos tipos de videos y eso es lo que a mí me gusta porque yo quiero hablar de las novedades del tema Git, como por ejemplo tú también. Yo he visto, creo que hay otro youtuber, no me acuerdo acá. Bueno, pero también no solamente YouTube habla mucho de las novedades, de muchos, bueno, digamos que en este canal no hay tantos youtubers que hablan de las novedades del tema aquí en Colombia, sino que hay otra plataforma que también hay muchas personas que hablan de este tipo de novedades, es en Twitch. Yo, por sí, ejemplo, conocí a otras personas en la plataforma morada sí, y hablan también de las novedades del tema Git o también juegan, hablan sobre el tema de videojuegos. Y yo he hablado con ellos y me han entrevistado también, como en el caso de una chica que se llama, es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, se me olvida. Ella me Ojalá no entrevistó. se te olvide el mío, ojalá no se te olvide el mío. Sí, y entonces ahí me entrevistó y me hizo muchas preguntas, pero también hicimos algunas, digamos, cosas ahí divertidas que podamos hacer muchas novedades ahí por todo lo que nos llama la atención, ya sea los videojuegos, ya sea de las películas y todo. Eso es chévere. Incluso yo tengo la plataforma Twitch del canal, no lo he utilizado por cuestiones de tiempo y todo eso, me toca organizarme bien, porque Claro. yo soy uno de los desempleados que hay acá en Colombia. Ah, bueno, Entonces, espera un mira, segundo, Pito, aquí vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Luca, que se pudo ujú, conectar. Hola, mi Luca. Buenas, ¿cómo le va a los dos? Bien, Así bien, bien, ¿cómo que, todo estás? está, bien. Pido disculpas por la tardanza. Es que Tranquilo.
tiene esta computadora, además de que es media vieja, también tiene estos quilombos de internet. Entonces, si me voy en algún momento, después vuelvo, así que tranquilo. Tú puedes hacer lo que quieras acá en el canal Ok, Fresco, Luca. bien, bien. Ok, ok, Sí, aquí perfecto. le estábamos preguntando a Fito, pues, el que hacía, se estaba presentando, nos estaba contando un poco. Entonces, Sí. Fito, qué pena haberte interrumpido, era para darle la bienvenida Tranquila. a Luca. Y nada, si quieres, concluir con algo, Fresco, dale, tienes tu espacio y ya empezamos entonces con She-Hulk, o con Hulka, o con abogada Hulka, como le quieras decir. Dale, Hulka, Fito, ¿cómo dice? La abogada Hulka, sí, creo que en español abogada dice eso. Hulka. Sí, sí, Ah, sí. sí. No, pues sí, o sea, eso es lo que yo les comento a todos los que nos están viendo en el directo. Pues quiero recomendarles muchísimo que si les gustan mucho las novedades del tema geek, puedan suscribirse a mi canal y también que no se pierdan todo lo que estamos aquí, que somos youtubers y todo eso que nos gusta sobre ese tipo de temas. Bien, listo. Listo. Bueno, mis chicos, acá está pues nuestro amigo Hugo Breton que siempre nos acompaña. Acá, bueno, Jota estaba diciendo que es un gusto conocer a CineGrow. Ay, Muchas gracias, gracias. Jota. Y nada, entonces, mis chicos, vamos a empezar con Yo ya no sé qué pensar de Pulca. A ver, vamos a inaugurar hoy al niño Fito y quiero que nos cuentes, niño Fito, ¿cómo te pareció este capítulo de Abogada Hulka o de She-Hulk o Hulka, como le quieran llamar? ¿Qué Pues sentiste con este capítulo? Cuéntanos. bueno, pues sí, digamos que no sé si quiere que yo le comente de los anteriores episodios, pero bueno, que sea así, digamos, un resumen pequeñito, digámoslo así. Dale, Porque dale, es dale. que, Así rapidonguis bueno, para poder centrarnos sí, en el capítulo 6. bueno, listo. Digamos que el episodio, los primeros episodios de She-Hulk, pues a mí me como que, digamos que eso está empezando como conocer cómo es el personaje. O sea, digamos que hay mucha gente que no conoce, digamos, quién es She-Hulk, de qué se Uh -huh. trata, quién es ella, cómo es la Yo. personalidad del personaje, todo eso. Y hay gente que han visto los episodios y dicen que hay unas cosas que no los entiende como por la cuestión de la comedia, que si está ese personaje está burlándose de ella misma con todo el entorno de su alrededor o se está burlando de la gente que está viendo la serie. Pero también he visto los episodios y sí, eso es un comienzo del personaje porque ya hemos visto en los cómics de She-Hulk que ella hace lo mismo como lo que lo que pasó en los cómics de Deadpool, que rompe la cuarta pared porque ella también habla con su público, ella dice, mire que voy a hacer tal cosa y todo eso, y se pasan muchas cosas de varias escenas que ella quiere contar sobre su vida. Eso es lo que hemos visto que para los que somos amantes de los cómics, Marvel Studios está haciendo un buen proyecto que nos muestre sobre el personaje. O sea, Uh no -huh. solamente que digamos que Marvel Studios muestre, digamos, algo serio, que muestre un poco de drama o que muestre algo de comedia. No, o sea, muestra lo que es del personaje. Así como pasó con Deadpool. Nadie conocía quién era él y ahí mostraron lo que es, quién es él, cuál es su identidad, por qué tuvo los poderes, por qué él rompe la cuarta pared. Lo mismo está haciendo She-Hulk, sino que como ahorita, digamos que ya en el nuevo siglo, está dando digamos, más personaliza, ¿sí? No, más popularidad a las mujeres que muestren digamos, digamos, su papel Su de esencia, su rol, esencia. Uh -huh. sí, Uh su -huh. rol para que, digamos, que las mujeres también tengan su protagonismo. Porque es que hay unos dicen, ay, pero ¿para qué voy a ver la serie y todo eso? Pero a mí me está gustando la serie de She-Hulk, o sea, es divertida. Me gusta mucho la actriz que está interpretando a Jennifer Walters. Y eso es bueno porque, digamos que la serie nunca tuvo, digamos, algo de comedia pura, digámoslo así, porque ya hemos visto en algunos proyectos del universo cinematográfico de Marvel, que digamos ya hemos visto lo que hace Iron Man, Hulk, Capitán América, Thor, hasta los Guardianes de la Galaxia, hasta ellos hacen comedia también. Pero en una serie me gusta mucho lo que está haciendo She-Hulk,
Pues digamos que Ujú, ahora con la fase 4 pues yo creo que ya She-Hulk es la última serie de esa fase. Esperemos a sí. ver que nos muestre algo icónico que pueda continuar para que saque una nueva temporada. Bueno, depende. Porque es que hay gente que dice, la serie no está funcionando. Ahorita mismo con las series que han funcionado bien, como en el caso de lo que tú me comentaste ayer, que te gustó WandaVision, hay unas Ujú, partes que son buenas y otras malas, pero a los que sí ha funcionado muy bien para la fase 4 es Moon Knight y Loki. Todos ujú, les gustó esas dos series. Pero ahora mismo con She-Hulk le estamos mirando a ver cómo nos estamos divirtiendo con ese personaje para saber ujú, si ese personaje puede ser, digamos, algún día ser una integrante de los Vengadores, porque hemos visto eso en los cómics, porque queremos ujú, también que las mujeres sean los protagonistas en el mundo de los superhéroes, no solamente los hombres. Y eso es lo que tiene ujú. que cambiar este paradigma. Ok, Eso es lo que es mi opinión de todo lo que es de la serie de She-Hulk, porque en me está gustando general. mucho, sí. Pero Dale, Fito. incluso la banda sonora, yo sé que por los efectos digitales, a veces sí se ve como un poquito de error, pero no, lo está haciendo bien y todo eso. Ujú. Esa es mi opinión. Listo, Fito. Luca, Sí. Eh, ¿tú qué opinas de este capítulo? Bien, para mí le levantó mucho con lo que era el último capítulo. eh, y me gustó más que el anterior porque a pesar de que no desarrolla mucho, tenemos como ya habíamos hablado anteriormente, estos casos de abogados, me parece que hay como otra visión volvió un poco a lo cómico, a eso de hablarle al espectador, porque hasta ella misma se ríe de nosotros diciendo, bueno, después vamos a hablar con el capítulo en sí, pero hay una parte donde ella se burla del mismo espectador, pero me parece que la serie remontó un poquito desde la última vez que había visto el capítulo anterior. Y bueno, eso es lo único que puedo decir, que el capítulo me gustó, remontó mucho de la última vez del último capítulo que habíamos visto. Ok, bueno, yo no sé, a mí este capítulo me generó un poco como de ruido, en el sentido de que pues ya vimos a Jennifer como en otro ámbito, ¿sí? De hecho, ella como que nos avisa, empezando el capítulo, o sea, como que voy a ir a una boda y como quien dice, no me interesa si les gusta o no, y yo lo sentí como esa burla hacia nosotros, hacia el público. Es una comedia, como lo comentaba con Fito, en Sí. algún momento es una comedia, pero no para que nosotros nos riamos de la serie, sino que la serie se está riendo de nosotros mismos. Siento Ujú. que esto va más enfocado hacia todas estas personas que en algún momento han dicho qué producto tan malo, Marvel ya no está dando la misma calidad, Marvel ya no está haciendo no sé qué. Entonces siento que lo están haciendo como adrede, estos temas de que no hay como una conexión entre los capítulos. Sí, es una sitcom, sí, exactamente, no tienen que tener conexión los capítulos, pero por ejemplo, el sexto, estuvo todo como muy suelto y como que, bueno, ni siquiera Jennifer estuvo en esa posición de abogada de ayudar ¿cómo se llama? ¿Al Eterno? No, perdón, al Inmortal. Al Inmortal. Inmortal, sí. Al Sí. Inmortal. Y como que todo estaba como muy suelto, como que ella por allá en una boda, como que otro caso por allá y no pasó nada de lo que muchos estábamos esperando. Y siento que, obvio, la mayoría está viendo la serie es por, Daredevil. por el queridísimo Daredevil. Entonces siento que el capítulo estuvo como ahí flojonguis porque estuvo como muy Ujú. suelto, pero también siento que lo están haciendo intencionalmente para hacer una crítica hacia nosotros mismos, hacia lo que nosotros hacemos normalmente, de criticar un producto. Sí, porque estábamos esperando casi todos que en ese Sí. episodio iba a aparecer Ujú. Daredevil, o sea, sí, porque salió Sí. muchos comentarios de fanáticos dijeron, el episodio 6 va a aparecer Daredevil. No, No, porque no, es ¿no te que acuerdas que? todavía no va a aparecer, o sea, No, vimos no va a aparecer. el anterior episodio cuando vimos el casco de Daredevil, eso todo el mundo explotaron y dijeron, va a No, aparecer aquí el siguiente fue. episodio. No, Sí. no, no, Y eso calmados, es para calmados generar que... precisamente eso que hicieron en el capítulo 5 fue para generar expectativa. Ujú. Los vamos a dejar ahí como payasitos, y entonces los dejamos ahí como con las ganas para que se vean el episodio 6.
Y de Claro, hecho creo que están utilizando este producto de Daredevil para poder vender el de She-Hulk, ¿sí? Porque claro. la gente está viendo Sí. las series por Daredevil. Y yo le dije a Luca la vez pasada, él no va a salir en el siguiente episodio. Y ahorita, con lo que vi Sí. en el episodio 6, yo siento que él no va a salir ni en el séptimo ni en el octavo. Él va a salir en el noveno y por ahí en una escena postcrédito, chicos. Sí, porque Sí. los avances que ha publicado Marvel Studios, pues a veces son como engañosas. Porque a Sí, veces ajá. dice, porque a veces dice, ay, sí, va a Ajá. aparecer por fin Daredevil, yo no sé en qué episodio y todo. Porque digamos, en la parte del avance, donde que ella ya tiene el traje original como en los cómics, aparece Daredevil, sí, con el traje original, pues puede ser que sea ya la escena final o un cameo final del último episodio, puede ser, Es probable. porque es que She-Hulk todavía está comenzando Ujú. mostrándose quién es ella, porque obtuvo Ujú. los poderes y que aparezca ya los villanos. Sí. Porque en el episodio 6 hay gente que les gustó. A mí me dio fue como mucha risa A mí también me dio risa. porque es Sí. que la invitan a Jennifer Walters en la boda de una, creo que sí, una compañera Sí. del colegio, algo así. Y ella se transformó en She-Hulk un rato, pero entonces la chica dijo, no, yo quiero que sea Jennifer en mi boda. Así no, ella dijo, ay, yo Acá. que ella compa, que ella esté ahí. Y no, pues ya le tocó hacerle caso a la amiga para decirle, bueno, está bien, te respeto en tu boda, no me voy a transformar en She-Hulk y todo, y que todos disfruten la fiesta, listo. Pero hay Ujú. gente que sí les gustó, otros no, porque están diciendo que eso es puro relleno. O sea, que no, Exacto. Ujú. que ese personaje no le está saliendo bien, que está perdiendo mucho tiempo Marvel Studios haciendo chistes, lo que sea. No, porque es que está comenzando el personaje, estamos conociendo, porque mira, Exactamente. eh, Marvel Studios el próximo año ya va a recuperar los derechos de Hulk. Estamos Ujú. esperando. Pero Ujú. es que Marvel Studios sí tiene a She-Hulk y es por eso que la están explotando, para decirle, mire, vamos a presentar un personaje importante que es familiar de Hulk, que Ujú. ya todos conocemos, y queremos mostrarle por qué obtuvo de quién es ella, por qué lo obtuvo, y queremos mostrarle las aventuras de ella, porque si los cómics conocemos, que ahí están los personajes que son los mismos villanos de Hulk, porque ahí está, digamos, por ejemplo, quién sabrá si en el próximo episodio va a aparecer el líder. Eso no, Ajá. Sí. Es que desde el episodio, yo no me acuerdo qué episodio es eso, donde hay donde ella llega y la atacan cuatro tipos, sí, cuatro Sí. los señores. demoledores, se llama algo así. Exactamente. Uno creería que ahí va a haber una continuidad en el siguiente episodio y va a aparecer el líder o va a aparecer un villano más fuerte, pero como Sí. que no, como que se corta ahí y hacen como, o sea, como que empiezan otra historia, como otro tema y Ujú, cortan, o sea, como que no lleva sí, una continuidad, o sea, como que hay algo Sí. como raro. Bueno, vamos a hacer acá como un pequeño resumen. Vamos a leer acá un pequeño resumen para seguir hablando de la serie. Entonces, Walters ujú. es invitada a ser dama de honor en la boda de su vieja amiga Lulu. Sin embargo, cuando llega a la Ah, recepción, se decepciona al descubrir que Lulu quiere que se presente como su yo normal en lugar de estar en su forma de Hulk y estar encargada con numerosos deberes previos a la boda. Las cosas se complican. Bueno, ahorita mira, hablamos un poco de Titania. ¿Ustedes qué les pareció esta parte en la que Jennifer es tratada como, o sea, como la miércoles por las amigas? O sea, ahora entiendo por qué es que a ella le gusta estar sola. Sí. Sí. Esto que sucede en los cómics, esto es así, no, pues me parece tenaz como la tratan, o sea, yo creo que este va a ser el detonante de Jennifer para querer seguir siendo She-Hulk. ¿Qué piensan A ustedes? mí, a mí lo que me pareció es, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, cuando ella se transformaba, que se sentía incómoda, es como esta vez quieren que ella sea, después obviamente que es para burlarse o para molestarla, pero como que quieren que sea ella misma. Al principio yo Ujú. pensé que era ujú, por una cuestión de, bueno, para que, no para opacarla, sino para que entrar como Jennifer Watt y no como She-Hulk, que ya lo habíamos Ajá. visto antes, ujú. que toda la gente la amaba por She-Hulk y no por Jennifer Walters. Entonces yo entendí como al principio entendí como esa cuestión, pero después, Ujú. bueno, viendo todo lo que pasa me di cuenta que no. Listo.
Las cosas se complican cuando Titania aparece en la recepción, ya que está saliendo con uno de los amigos del novio de Lulu. Walter se une a Josh, un amigo del novio, antes de que Titania la ataque y exija una pelea. Walter se transforma en She-Hulk y lucha brevemente. ¿Ustedes ahí qué pensaron? Yo pensé que eso iba a ser como una batalla más ultraviolenta o no sé. ¿Qué pasó Pues ahí? digamos, pues digamos, ese es como solamente es yo le estaba comentando, la gente dijeron, eso es puro relleno, o sea, no hice, o sea, fue un poquito de participación de Titania, por lo Sí. que le preguntaste a Luca sobre que si a Jennifer Walters en esa escena que ella estuvo sola, que la tenía, mejor dicho, digamos como que le digo, como digamos pequeño discriminatorio, digámoslo así. Pues en los cómics no aparece eso. O sea, Ah, los que han visto el cómic de She-Hulk, es que She-Hulk digo, Jennifer Walters es una abogada. Ella sí tiene también esto, digamos, su pasatiempo, está con la familia y todo. En la serie está mostrando es algo nuevo. Porque hay gente que dice, ay, sí, bueno, es que ella Uh -huh. pobrecita, ella como que no tiene amigos o no tiene pareja y todo. No, porque es que eso es algo que lo que creó esta, creo que se llama Jennifer Gao, es la directora de la serie. Jessica Gao. Ella está creando como una nueva historia, pero ella sí Ya, lo está basando por el cómic. Pero ok. en el episodio 6 está demostrando como que quiere convertir al personaje algo más cómico para que el público se pueda disfrutar esa serie. Y a mí en el episodio, en esa parte que dice de la escena de la pelea, pues estuvo como poco participativo entre las dos, porque sí estuvo chistosa, porque es que ya conocemos cómo es Jennifer Walter en la serie, que ella le gusta beber, quiere desahogarse de todo, porque ella no tuvo una buena vida, digámoslo así, porque a ella le tocó es estudiar para ser una verdadera abogada. Así fue en los cómics, ella es una abogada, pero cuando ella tuvo los poderes que gracias a su primo Bruce Banner, le dio esos poderes, pero ella como no podía controlar esos poderes, pero ella sí pudo lo más rápido posible para que ella pueda convertirse en la heroína que es. Y Uh sí, fue -huh. digamos algo cortico, pues fue digamos que la parte esa de la golpe, de esos de los dos puñetazos, eso sí, que es que le daba el uno con el otro. Sí, no, yo no sé, yo sentí como un poco anticlimática la escena, pues a mí me pareció, ¿no? Fue como Sí. fue la percepción que yo tuve, porque dije, bueno, va a haber una pelea, pero como que esa pelea no la ganó finalmente She-Hulk porque ella se cayó accidentalmente de cara y pues se partió los dientes. Esa Entonces, parte. pues me pareció como, ¿ah? ¿Qué hizo She-Hulk? O sea, eso fue lo que a mí me dio la impresión. ¿Tú qué piensas, Luca, de esta escena? A ver, es una escena que, a ver, yo sabía que iba a aparecer de vuelta a Titania, Ajá, porque no se iba a quedar todo con lo que había pasado en el juicio anterior, en el juicio que había pasado, y sí. además porque Titania es uno de los personajes recurrentes de los cómics, o sea, Ujú, y bueno, me pareció que sí, fue una pelea, estuvo divertida, a mí me gustó, Ujú. principalmente cuando ya había bebido en forma humana y le habían pedido que se transforme y ella estaba toda como media ebria y al principio no sabía cómo transformarse y toda esa cuestión y después vemos que bueno, se transforma al final y viene como esta pelea en lo cual finalmente nadie gana porque Titania tampoco es que la vence, es una pelea cortita, pero bueno, esta escena que estamos viendo donde le pega el puñetazo ahí me pareció interesante y no, me pareció que está bien como enfrentar estas dos enemigas recurrentes de los cómics. Y no, a mí me gustó. ¿Te gustó este capítulo? A ti no te gustó, fue el anterior, ¿no, Luca? Sí, el capítulo sí, no me gustó el capítulo anterior donde ¿cómo era? El capítulo sí, el capítulo anterior. Ok, ok. Sí, sí, sí. Acá se ve muy chistoso el contraste ahí de verde y rosa, pero yo creo que aquí el CGI está mejorando mucho, ¿no? Me Sí, parece a mí que sí, acá ya se ve como mucho mejor. sí. Listo. exactamente. Bueno, acá ya
Ay, Vemos no. a Titania. A mí me pareció muy graciosa esta escena, yo solté la risa, yo dije, ¿pero qué es esto, por Dios? O sea, ese contraste de la mujer chic, la mujer que vende productos de belleza y quedó, pues, mejor dicho, quedó, pero re mal la muchacha. Sí, sí, Mm, sí. Bien. sí. Bueno, aquí ya vamos con este caso Ajá. de el inmortal, que de hecho a este personaje lo hemos visto en el tráiler, ¿no? Que él se lanza Ujú. de la ventana. Entonces dice, mientras tanto, Boog y Ramos trabajan en un caso de divorcio para un individuo sobrehumano conocido como Mr. Inmortal, que ha salido de numerosos matrimonios anteriores y fingiendo repetidamente su propia muerte. Pero el caso se vuelve más difícil cuando 8 de los cónyuges anteriores de Mr. Inmortal presentan demandas contra él después de descubrir su secreto gracias a un video en línea que muestra una de sus muertes fingidas. Ramos puede resolver el caso ayudando a los 8 cónyuges a llegar a acuerdos de compensación. Aquí algo que me pareció curioso es que la que resolvió todo fue Nikki, no ni siquiera fue la otra abogada. Pues Sí, digamos que, exactamente. Entonces, pues pues sí, porque es que digamos a la otra abogada, pues ella como que estaba como en duda si podía solucionar el caso de Inmortal, pero la uh-huh. otra, pero Nikki, como ella sabe como que le digo, O sea, era como, como utilizar la psicología de inversa, podía terminar ese caso. Y ok. eso es lo que lo que vimos la serie, que De ella pronto vi, conoce un poco vi- más el caso conoce un poco más el caso porque como trabaja con Jennifer, ujú, entonces conoce un poco más como los Sí, temas capaz. sí. de estos Sí. superhéroes, ¿no? Sí, sí, porque digamos que como Nikki ella es amiga de Jennifer Walters, pues lógico que ella conoce mucho lo de ella por la cuestión de que Jennifer es prima de Bruce Banner, y entonces dice, como eres abogado, ¿por qué no te metes por el tema de ayudar a los superhéroes? Pues que, Uh-huh. pero ella como no quería meterse en eso, hasta que ella tenía que convertirse en She-Hulk, ahí sí, miren, dijeron, vamos a ayudar no solamente a los superhéroes, sino a personas metahumanas, digámoslo así, o sea, los que tienen Sí. superpoderes. Y eso es Uh-huh. interesante en la serie, o Exactamente. sea, que está metiendo como casi, digamos, una mezcla entre una serie de abogados con lo de los superhéroes. Bueno, digamos así, como la ley, como la serie de La Ley y el Orden con lo de Marvel Studios. Superhéroes. Luca, ¿tú qué piensas? Mira, la parte esa del juicio, Ajá. de la defensa del inmortal, me parece como ya veníamos hablando de esto de que en cada capítulo van a demostrar o se va a ver un caso diferente, como ya vimos el de la Elfa, vimos justo el de Titania también lo vimos, bueno, ahora vemos este caso, Y el es de como Blomblowski que también. vimos el caso del mago, del falso mago, Ah, el del claro, el mago, de sí. Del mal Blonsky, falso mago. entonces es como que Y el de el del Abominación, mago, también el contemos. falso mago, el de, el de abominación también, entonces es como que va mezclando, es una serie de superhéroes, pero dentro de todo no nos olvidemos que es una serie de abogados también, entonces como nos van a mostrar esos dos lados, aunque en este capítulo Jennifer Walter no tuvo que defender a nadie, prácticamente porque ella no participó en ese caso, el caso del inmortal. Ujú, Entonces me parece interesante que en este caso sea otra persona, que en este caso es Nikki, quien también como Uh-huh. que trate de resolver el problema. Y no, me parece que así va a ser hasta el fin de la serie. Nos van Sí, a mostrar diferentes ujú. casos, justo como la ley y el orden, pero sin olvidarnos que también está el lado de superhéroe, ¿no? totalmente. Bueno, aquí estas dos chicas están mirando que Jennifer está como en una página donde la tienen casi prácticamente como amenazada. Y no sé, a mí me pareció como un poco sospechosa la abogada porque ella le dijo a Nikki que no le comentara nada a A Jennifer, Jennifer. porque bueno, pero la idea era como evitar, sí, como no prestarle atención como a esos haters, por decirlo así, pero inmediatamente Sí. Nikki fue a contarle a Jennifer. Aquí es cuando pues podemos ver que algo está sucediendo como con Jennifer y como que hay una conspiración detrás de ella. Aquí, Ujú. aquí ya yo creo que podemos ver a otro personaje importante del increíble Hollow. ¿Ustedes qué piensan? Luca. A ver, esta escena también me dejó como medio perplejo porque no sé qué pensar ya.
La verdad que no te podría decir qué podría pasar, porque también a mí me sorprendió esta escena, pero esta escena justo tiene relación con la escena esa de los demoledores. Sí, ajá. Entonces que ahí cortaron y bueno, después pasaron a otra. Pero también me dejó sorprendido y bueno, nos revela un villano más grande todavía, que no sé todavía quién es, pero y qué quieren hacer con la sangre de Jennifer Walters. Pero todavía me dejó ahí como medio sorprendido esa escena. ¿Y tú, Fito? Pues digamos ahí que en esa escena que vimos, yo tengo como dos teorías. Ajá. Uno puede ser, está el plan de que el líder todavía todavía no tiene su aparición. Sí. Está planeando que quiere obtener la sangre de Jennifer Walters. Es una, o sea, Ajá. puede que aparezca el líder Sí. junto con los demoledores para que pueda seguir haciendo con ese mismo plan. O si no, puede ser el mismo gobierno estadounidense que quieren también obtener la sangre de Jennifer Walters, porque ya estamos mirando ahorita con el nuevo proyecto que puede ser que Marvel Studios todavía no tiene, digamos, digamos así como propuestas sobre los Thunderbolts, porque quieren Ajá. dar digamos, la aparición del otro Hulk, que es este Hulk rojo, porque es que el gobierno estadounidense todavía como no ha podido capturar a Bruce Banner para obtener la sangre, entonces quieren planear es Ah, obtener puede ser. la sangre de Jennifer Walters. Pues no sé si el gobierno estadounidense está metido en esto o si no el líder, porque ya vimos en las escenas finales del Increíble Hulk, la película de 2008, Sí. que él quedó con la sangre en la cabeza y y le Sí. empezó ¿cómo dice? A mutarse o a crecer. Sí. Entonces, pues yo he visto, digamos, comentarios de otras plataformas, bueno, o blogueros, que dicen que el líder sí va a aparecer en la serie, pero no hemos visto su apariencia, Mm, cómo es él, sí, le va a aparecer con la cabeza verde, pero ya vimos a los demoledores, que, pues digamos que a mí, como que me dejó como un poco decepcionado la presencia de los demoledores, porque los que hemos visto en los cómics de los demoledores, ellos obtienen los poderes es gracias a la magia. Y ellos obtienen esos objetos con la magia y ellos se convierten en seres poderosos, así, metahumanos, digámoslo así. sí. Ujú. Y hemos visto solamente son como unos flacuchos. Y yo dije, pero, ¿qué es eso de esos tipos de los demoledores? Pues yo creo que en el próximo episodio va a aparecer los demoledores de nuevo, pero que tenga con Ujú. una apariencia bien buena. Pero yo creo que Oh, tengo esas dos teorías. Puede ser el líder está encargado de capturar de nuevo a Jennifer Walters para obtener la sangre, o si no, el gobierno estadounidense. O puede ser también los que vimos la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Es que no me acuerdo cómo Es se llama esa organización. Que Flag Smasher. Flashmaker. Flag, Ajá. Flag sí, Smasher. Eso. pues, Flashmaker, sí. eso. Puede ser que ellos quieren también obtener la sangre de Jennifer Walters para crear, digamos, digamos, su Un super suero. soldado o lo que Un sea. Sí, suero. puede Ah, ser. entiendo. Se Ok. puede. Bueno, mis chicos, hasta acá, bueno, en general, pues, ¿qué les pareció en general toda la serie? O sea, perdón, todo el capítulo. Bueno, a mí me gustó. Y una cosa que quiero decir, que me había olvidado comentar, Sí. era que el líder, justamente el que decía Fito recién, yo había escuchado un rumor, no sé si será verdad o no, de que iba a aparecer en la nueva película de Capitán América, el New World Order. Yo había escuchado un rumor, después no volví a escuchar, pero, y el tema con el Red Hulk también está medio en duda, estuve escuchando, por el tema de que el actor, William Hart, que hacía el coronel Ross, falleció y Ujú. tiene que buscar un nuevo Mm. reemplazo, por lo que estaba escuchando. Y los Thunderbolts, como apareció en la D23 de Disney, aparece, a mí ahí no aparece como es, no aparece Red Hulk, pero puede ser también una estrategia de marketing. Ujú. Eh, y puede ser, yo por lo que tenía entendido era eso del líder, que iba a aparecer la nueva de Capitán América, pero fue lo único que leí. No. Sí, Eh, pero sí. no, sí, No, No sé, yo lo que. siga sí, hablando, compañero. Sí, sigue, Luca, eh, fresco. no, y lo que puedo decir es que la verdad que a mí me viene gustando la serie,
decir un poco, viene como yo le había dicho a Sandy que esperaba que Daredevil estuviera en este episodio. Tampoco tenemos cameos, porque en cada capítulo teníamos un cameo, ya sea de Wong, de Abominación, de Johnny Blaze, de Tefaso Mago, que era como una referencia a Ghost Rider. Entonces, no tuvimos cameo de nada. Y también pensar quién puede ser la próxima, el villano final, porque Titania ya sabemos que no es. Ajá. Entonces, ver quién es el próximo gran villano de la serie. No sé, yo pienso que de pronto el gran villano puede ser este líder, este famoso líder, porque de hecho ya lo confirmaron, que él va a volver, el actor que lo interpretó en El Increíble Hulk, pues ya está confirmado, entonces es probable que este como que vaya a ser el mayor villano de She-Hulk, ¿no? Y que todo esto que hemos visto suelto, de pronto al final como que tome una forma y terminemos amando la serie y como que diciendo, claro, ya entendemos por qué no había como una continuidad o una narrativa lineal en la serie, para que al final de pronto pues nos terminen ensamblando todo lo que vimos muy suelto, pues es lo que yo creería de pronto que pueda pasar, pero sí siento que Daredevil va a ser un personaje que no vamos a ver tan prontico, por lo menos ya al final vamos a verlo, porque de hecho cuando salieron estos 4, los que los mandó, ¿cómo es que se llaman? Siempre se me olvida. Los demoledores, cuando salieron, ahorita volvieron a conectar un poco como el cuento de la aguja, que es un poco más grande para inyectársela en la piel a She-Hulk, lo vienen a conectar con ellos antes, ahora con la última escena. Entonces cada escena al final va teniendo como un cliffhanger, es que le llaman, como un eso, como que generar esa emoción para seguir la serie y que más adelante pues todo se ensamble. Dice por acá, esta es una buena apreciación que nos da Breton. Dice, también habrá que ver que si el tipo con el que estuvo Jen en la boda, este tipo tan simpático que le gustó, será un buen sujeto, ocultará algo. Yo creo que él está como más infiltrado. Yo también pienso lo mismo que Breton. ¿Ustedes Sí, qué opinan? porque estaba raro ese man, o sea, fue que se acercó a Jennifer Muy y le querido con dijo, él, ¿no? sí, le dijo, hola, ¿cómo está? Venga, porque estás tan solita y todo eso. Y yo dije, pero, oiga, pero, o sea, ninguno de los hombres que estaban en la fiesta no le invitó a ella, y ese man fue el único. Y yo dije, Sí. ¿será que este man está mirando a ver si lo está espiando? O puede ser ahí un agente, no sé, digamos, de ese, ¿de qué? De desastre y control de la serie. Puede ser, digamos, por teoría. O puede ser también que está metido con lo del tema del villano líder. Porque es que toca esperar en el próximo episodio, porque ya lo que vimos la escena bueno, digamos la escena de la aguja, puede ser que ya puedan capturar de una vez a She-Hulk y se le pueden sacar la sangre a Jennifer Walters. Pero es que no sabemos si los demoledores ya van a volver otra ya a su forma original, bueno, depende. Pues toca esperar, porque no podemos adivinar. Yo siento que este personaje se vio también muy sospechoso, ¿saben por qué? Porque es que todo el mundo trata muy mal a Jen, hasta las amigas, Sí, vaya planche las camisas, vaya recoja los vasos, vaya hágame no sé qué, sí, o como sea, sirvienta, ajá, todo el mundo pobrecita. la trata muy mal, entonces yo dije, y más pues un chico que ya pues como que no tiene ese éxito con los hombres, pues siendo Jennifer, porque siendo She-Hulk, sí, eso sí, tiene todo el Sí, exitazo, pero entonces yo sí dije, esto está muy sospechoso, o sea, está muy amable con ella y normalmente con ella no son así, ¿sí? sí, Siempre como que le huyen o como que no hay empatía con ella y ni siquiera las amigas, se supone que ella fue a la boda de la mejor amiga y mire cómo la estaba tratando, entonces este y tipo está ella es muy la dama de sospechoso. honor. La dama de honor, ajá. Sí. Sí. ¿Qué dice por acá? Miren, ¿qué tal si Eros, que ya salió en Eternals, o que sea Sword? Wow, un Bueno, es agente de SWORD. No, Puede ser. Sword, ok. puede ser, pero es que mira que estaba mirando uno de los comentarios, dice que también puede aparecer MODOK, pero no, o sea, la verdad, MODOK no va a aparecer en No. esa serie porque ya se confirmó que
él va a tener su participación en la película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. O sea, se descarta a Modok, Exacto. porque solamente ya tenemos por teorías, puede ser que de los villanos ya lo hemos visto a Titania, ya hemos visto a los demoledores, puede que aparezca, digamos, ya el aspecto del líder, porque no sabemos cómo es ¿Cómo va a él, ser? porque Ajá. sí, Sí. porque es que no se han filtrado ni siquiera cómo es la apariencia. Y el gobierno estadounidense puede ser que, digamos, encargado por el general Rose. Pues bueno, yo sé que el actor Sí, sí. ya no está y todo, pero no sabemos si van a interpretar a otro actor y todo eso, pero toca esperar. Lo que dice Sí. Jorge, que él piensa que el líder va a ser una cita, esa cita rara que le dicen Gen Specimen. Ese man aún me sigue pareciendo lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Él piensa que el líder puede ser él, puede hacer la cita de Jen. Uy, que no salga que digamos que sea el muchacho que se acercó a Sí. Jennifer, se quite esa mascarilla ese que vimos en Black Widow y aparezca el líder. Sí. Y sea el líder. Vea, chicos. Bueno, pues en general, entonces ya como para ir terminando, desenglosando este capítulo, que pues a ustedes dos veo que les gustó bastante. A mí me pareció muy gracioso. A mí la Sí. verdad me pareció, fue chistoso. Dije como que, ok, bueno, no hay como mucho como que extraerle al capítulo, a salvo el final, que fue como que, uy, ¿qué está pasando aquí? Siempre lo dejan a uno como con la intriga Sí. de qué va a pasar más adelante, no en el siguiente episodio, sino en los siguientes. Y pues a mí me pareció fue gracioso como que no tiene, como que si el capítulo no estuviera, pues no hace como mucha Sí. falta, apenas, Ujú. así se estuviera al final. Entonces, primero Fito y después Luca, como conclusiones generales y finales del episodio 6 de She-Hulk. ¿Tú qué piensas, Fito? Bueno, pues mi conclusión sobre este episodio 6 pues estuvo bastante divertido porque lo que vimos ahí es algo que nos ha mostrado, digamos que a todos nos ha pasado cuando nos han invitado a una boda, la verdad. O Ujú. sea, digamos, hemos visto, digamos, cómo son los invitados, cómo le hacen ese tipo de fiesta y todo eso. Pues digamos es que con el personaje sí querían que mostraran, digamos, lo que es la comedia digamos, de la serie. No como los anteriores episodios que sí, estuvo algunos flojitos y todo. Pero para mí me disfruté el episodio. Yo ya lo vi como 3 veces, estuvo chistoso la pelea de Titania, que fue algo cortico. Sí, 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 fue muy gracioso. Y ya con la parte de final de lo de la escena que vimos de lo de la aguja gigante y todo, puede ser que ya el episodio 7 8 y 9 va a empezar lo mejor, como siempre lo Ujú. dejaron en las series de Marvel Studios, que siempre dejan lo último, así como pasó con WandaVision. Empezaron el inicio, nadie lo entendía y empezaron lo más flojo, pero entonces al final empieza lo mejor. Y Sí. esperemos a ver que aparezca ya el líder. O sea, yo quiero que, digamos, en el siguiente episodio aparezca ya digamos, y que de nuevo los demoledores tengan un buen aspecto, que tengan una buena participación y que el líder ya sea el villano principal. Y Ujú. bueno, yo sé que algunos que no, yo no sé si algunos no han escrito en comentarios si va a aparecer Mephisto como todas las series. No, aquí Sí. Mephisto no va a aparecer para nada, menos mal. Pues yo sí, o sea, el episodio 6 Ok. estuvo bien, o sea, sí la superó un poco y todo porque nos divertimos con la parte también de la compañera de Jennifer Walters, está Nikki, que ella sí tuvo, digamos, la verdadera experiencia de como asistente de todas las abogadas, digámoslo así. Y esa es mi Ujú. opinión, o sea, por favor, no se pierdan los episodios de Chigol, si no tiene Disney Plus, véala, pero lo puede ver también en el Cuevana también, o sea, bueno, yo sé que es algo ilegal. Aquí no se dicen esas cosas, Fito. Aquí no hacemos esas cosas horribles. Ok. Mi Luca, tu A conclusión ver. final. Bien, sí, el capítulo me gustó, estuvo mejor que el anterior, que te había comentado que el anterior me pareció aburridísimo. Eh, eh, y bueno, espero que la serie mejore. Para mí, justo lo que hablaba, había un comentario acá que leía que no había escena post créditos, estos últimos tres, el capítulo anterior y este no hubo escena post créditos. Pero bueno, yo creo que hasta el final, bueno, Daredevil ya lo descarto, que la vez anterior dije que iba a aparecer, pero bueno, hay que esperar hasta el final. Y bueno, yo creo que la serie está remontando, por lo menos a mí me gusta más que la serie anterior que sacó Marvel.
eh, que fue Miss Marvel, que me gustó, pero hasta ahí. Eh, y bueno, a mí She-Hulk me viene gustando. Es verdad que el capítulo anterior bajó un poco, pero este remontó. Y yo le daría una oportunidad y como dice Fito, no se espera los episodios. Sí, Que justo ahora se viene lo bueno, el desenlace. El el principio, desenlace. el desenlace. Así que, y esperando ver quién va a ser el gran villano. Porque también eso nos queda la duda. Así que, El Bien. líder va a ser el villano de esta serie. Sí, yo también espero que estos 3 últimos episodios sean ya, sí, mejor dicho, que se vaya a la estratosfera la exactamente. serie y nos saquen un superproducto, porque como yo le decía a Luca Fito en algún momento, yo estaba esperando mucho esta serie, muchísimo por la actriz, porque pues es muy buena, Tatiana Una más grande. Maslany. No sé si tú Ujú. viste Orphan Black, Fito. Creo que más o menos. Ok, bueno, ahí Pues Tatiana pues yo he Maslany visto, digamos, a la actriz en, no me acuerdo si fue una serie canadiense, pero es que, bueno, no me acuerdo el nombre, debe no he ser visto, porque pero ella es ya sí, canadiense. Debe ser, sí. pero ella tiene, digamos, como ya, digamos, lo de el profesionalismo que tiene la actriz, o sea, Total. ella hace cualquier tipo de papel, pero la hace muy bien. Cualquiera, Incluso cualquiera. Sí, que cuando salió digamos, en la lista del elenco de la serie, cuando dijeron, no, mira, Tatiana Maslany va a ser Jennifer Walters, o sea, She-Hulk o Hulka, como lo dicen en España, Sí, y yo dije, uy, no puede ser, pero bien, o sea, esa es la a mí me elección gustó. sí, de la directora Jennifer, creo que Jessica Gao, que se llama. Jessica. Ella Sí, fue la que dijo, no, yo quiero que ella sea mi She-Hulk, y listo. Porque hubo bien. muchas actrices que querían interpretar el personaje. Pero es que Sí, como, digamos que no sé si han visto así por noticias, hace muchos meses antes de que hicieran el rodaje de She-Hulk, ellos cuando vieron la lista del elenco, que eligieron a Tatiana Maslany, dijeron, ay, es que esta actriz es muy flaca, que ella no tiene buena musculatura, que no sé qué y todo. Eso es lo mismo que pasó con Gal Gadot cuando la eligieron como sí. Mujer Maravilla. Y después Pero la no, o amaron. sea, entonces sí, exactamente. Entonces yo dije, pero ¿por qué la gente critica por el aspecto físico de la actriz? Vean mejor El la talento. película o la serie a ver si les gusta la interpretación de la actriz. Y eso es lo que a mí Sí. me gusta mejor es ver la interpretación del actor o actriz y si lo hace muy bien, listo. Ujú. Ahí sí le respetamos y que haga un buen papel. Y eso es lo que a mí me gustó de la Sí. actriz. O sea, está haciendo muy bien el papel de Jennifer Ella Walters saca la y cara, pero todo. una cosa, o sea, lo Sí, está dando todo, lo está dando todo, eso sí, ¿para qué? exactamente. Exactamente. Sí. Sí, yo sí les recomiendo de ella. Ella tiene una película que se llama La Dama de Oro, no sale mucho, es con Ryan Reynolds Ok. y es muy, Mm, muy, muy buena. Ella también sale ahí y pues en Orphan Black donde interpreta como a 10 personajes Mortal, sí. brutales. Se ve diferente en todas, o sea, no se ujú, parece en ninguna. Es sí, impresionante esa mujer. Entonces ella lo está dando todo, está, Sí, sí. está metiéndole está metiéndole las ganas. Dice por acá Jorge, a mí más me pareció un buen cast, como dije anteriormente, es graciosa, está haciendo seria, le cae bien, le cae bien la comedia, total, ujú, ya le sí. queda bien todo, comedia, Sí. drama, lo que sea. Entonces, no, nada, mis chicos, para ya ahora sí irnos, quiero preguntarles a Fito y a Luca, entre Miss Marvel y lo que va de She-Hulk, ¿cuál prefieren? Yo prefiero quedarme con She-Hulk, a lo bien. Porque está Yo muy también. chistosa. A Está muy lo bien, chistosa. listo, bien, 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 O sea, bien, no, o sea, bacano. digamos, por ejemplo, Miss Marvel, o sea, Miss Marvel, yo hice un debate en mi canal, yo traje Sí. unos invitados, incluso estaba Luca, pero no pudo, o sea, yo le Es que entendí la estábamos situación, juntos, estábamos juntos. sí, y, y Estaba conmigo. yo comenté con unos compañeros y dijimos ahí que Miss Marvel no tuvo, digamos, un buen recibimiento. O sea, no es por decir, digamos, por xenofobia, por lo que dice que el personaje es musulmana. No, eso no es, sino que es Ujú. por el guión, porque tuvo muchos guionistas que sacaron cada episodio, empezaron a decaer con todo lo que estaba contando la historia del personaje y no fue algo bueno. Y lo segundo también de Miss Marvel es que le cambiaron mucho lo que es el origen y los poderes del personaje, porque es que hubo una crítica muy negativa de la audiencia y de los fanáticos, porque es que el personaje no fue de los cómics, o sea, a Miss Marvel lo hicieron al estilo como de Linterna Verde, o sea, teniendo un brazalete y ya saca poderes de energía, o bueno, Sí. también que eso es magia,
para que pueda crear objetos. Y es por eso que a nadie les gustó lo de Miss Marvel. Ahora que va a sacar una segunda temporada, no han dicho todavía si va a continuar el proyecto, toca esperar. Sí. La gente no le gustó Miss Marvel, pero ahora mismo con She-Hulk está recuperando todo lo que se ha perdido de las anteriores series de Marvel Studios, porque también Hawkeye tampoco no tuvo buen recibimiento. Falcon y el Soldado del Invierno, un poco, pero es que faltaba el Capitán América de verdad, porque ya se Sí. murió, porque ya que... Pero yo me quedaría más es con She-Hulk, porque me estoy divirtiendo muchísimo, el personaje es muy divertido, porque está comparando con los cómics y también que está rompiendo la cuarta pared, porque ya no está contando lo de la vida de ella. Y es Ujú. por eso que la gente que dice, "Ah, es que está hablando mucha comedia, yo no le entiendo esto, ¿por qué?". No, o sea, disfrútelo y ustedes puedan comentar si les llama mucho la atención, pues, o sea, conozca al personaje, porque nadie conoce quién es She-Hulk y Sí. y por qué ella es abogada, por qué obtuvo esos poderes y quién son los villanos. Exacto. Sí, Luca. A ver, yo me quedo 100% con She-Hulk, principalmente porque Miss Marvel, habían comentado que iba a ser una comedia juvenil, y después, bueno, empezó siendo como un drama familiar, del tema de... Quedaría bien como un documental de allá de Pakistán, Ujú, pero a mí no me gustó tampoco por justamente esto del cambio de origen. Y también que en los cómics también había escuchado o había leído el tema de que ella cambiaron que en realidad en los cómics es una inhumana y ujú. en la serie es una mutante. Y eso fue por un Exacto. conflicto, fue por un conflicto entre el que era presidente de, no sé si presidente de Fox o no recuerdo bien, y Kevin Feige. Había habido un conflicto ahí y como a la serie de los inhumanos no le había ido tan bien, entonces se cambió a que era una mutante. Bueno, eso también como que medio, podría decir que fue el Forzado. pequeño, claro, el pequeño momento de la serie que como que me dejó como un poquitito satisfecho, pero no, Ujú, más que eso no, la verdad me da una pena porque ahora esperemos verla cómo se desarrollan de Marvels con Carol Danvers, Ujú. ujú. pero 100% con She-Hulk, 100%. Perfecto. Sí, Ok, porque no, sí. quería comentar sobre la parte esa del, digamos que porque, digamos, ¿cómo se anunciaron con lo de la parte de los X-Men en vez de los Inhumanos? Es que, digamos, es que, bueno, antes esto, Fox tenía los derechos de los X-Men, pero desde lo de Miss Marvel sí lo tenía planeado Marvel desde hace muchos años, sino que con los derechos y todo eso, eso fue decisión de los directores de Miss Marvel, dijeron, queremos que, no, que nuestro personaje sea una inhumana. Pero Kevin Feige dijo, no, no queremos que nombren a los inhumanos porque fue por el fracaso de la serie Sí, que es la de los inhumanos. Por eso que los inhumanos se borró. Dijeron, sí. no, ya vamos a acabar con eso. Ya no vamos a nombrar a los inhumanos porque eso fue un fracaso tremendo. Yo sé que algunos no sé si han visto la serie de los inhumanos, yo me lo vi y eso fue horrible. A mí no me gustó. Y por eso que Kevin Feige dijo, no quiero nada de inhumanos, vamos a dar la introducción de los mutantes. Mutantes. Y es por eso que cambiaron el origen de Miss Marvel para decirle, mire, ella no tuvo los poderes gracias a los gases terragíneros, creo que se llaman, de los inhumanos, Sí. sino que tiene un gen mutante, no más. Sí, porque sí, sí. Así porque sí, ajá, como para poder introducir el tema de los mutantes ahí. Ujú. Ah, perfecto, listo. Dice por acá J. Acabo de ver la escena final del capítulo 6 de She-Hulk y ahí está la aguja doblada que los demoledores intentaron incrustar en Jen en el tercer episodio. Ah, vea. Ujú. Ok. Bien, listo. Bueno, mis chicos, pues yo evidentemente también me quedo obvio con She-Hulk. Lo que pasa es que hay muchas personas que están hablando muy mal de la serie, muy mal, muy mal. Ujú. Entonces, definitivamente la que está sacando la cara por todo esto, todo es Tatiana. Entonces, creo que Sí, se va a remontar mucho, mucho en el séptimo, octavo y noveno. Y en Sí. el noveno vamos a ver al tan esperado y tan deseado y tan querido Daredevil que todos quieren ver. ahí Entonces, todos She-Hulk. queremos que Sí, sí, aparezca. sí. Sí, claro, claro que sí, total. Todos queremos que aparezca. Es que eso es como el fanservice también, ¿no? Creo yo. Pues, menos mal que va a aparecer, menos mal que no cambiaron al actor, o sea, Charlie Cox Sí. sigue como No, Daredevil.
Ajá, no, claro, no, y es a ver, es que eso es típico de Marvel. Marvel, para que cambie un actor, tiene que ser una cosa, mejor dicho, Sí, extrema, como con Mark Ruffalo y Edward Norton, pero de resto ellos no cambian. Siempre tratan como de buscar al mismo actor para introducirlo en Marvel y para que haya como esa familiaridad entre los fans Sí, y pues el personaje, ¿no? sí. sí. Pero me va a pesar que cuando anunciaron los nuevos proyectos en la D23, que la serie de Daredevil va a ser como, dicen rumores, dice que va a ser un reinicio, porque Ajá. con la aparición que va a tener el personaje en She-Hulk, dice que va a ser su inicio. Yo dije, bro, Ujú. y entonces lo que vimos creo que son 3 temporadas, las que vimos en Sí. Son Netflix. 3 temporadas, ajá. No sé, entonces si hicieron la serie de Daredevil de Netflix, o sea, eso lo van a votar, o sea, nos van a dejar, digamos, Es no probable tengo, que no va a no tener sea conexión. canon. Es probable que Mm, no sea canon porque ahora va a estar en Disney, ¿no? Y en Disney ujú, tiene que suavizarle un poco la cosa y no puede llevar la misma línea que tuvo sí, en Netflix, porque pues yo no la he visto, pero sí he escuchado mucho y me vi como 3 capítulos y ya con eso yo ya tengo una idea de quién es Daredevil, Sí, que es muy violento y que, o sea, son muy fuertes las sí, escenas. Entonces, obvio, Disney tiene que reiniciar porque él no puede mostrar un Daredevil así. Él tiene sí. que, o sea, irse alineado a lo que es pues Disney. Entonces por eso lo reinician. ujú, A mis chicos, bueno, pues nada, Fito, Luca, muchas gracias por su tiempo, por haber estado aquí conmigo. Esperamos que el otro viernes podamos estar acá otra vez debatiendo, Sí. ya emocionados hablando del señor del traje amarillo, Sí. del señor del casco con los cachitos y el que pequeño podamos demonio. debatir. El pequeño demonio no es Mephisto. No, no. Entonces, mis chicos, pues nada, quiero decirle a Fito muchas gracias y que por favor nos cuentes dónde están tus redes sociales, dónde te pueden encontrar para que la gente vaya y te busque y te siga y vea lo que tú publicas por allá. Cuéntanos, publicidad política Bueno, pagada. pues señorita Sandy, muchísimas gracias por invitarme, darme esta oportunidad de estar Ah, en no. en este directo chévere, que quería conocerlos, porque les gusta, porque no, digamos, hay muchas personas que les gustan mucho las novedades del tema Git, y me gusta mucho tener, digamos, esa socialización. Y pueden encontrarnos ahí en las redes sociales del canal, se llama CineGo, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, en Twitch, y en Instagram nos pueden encontrar como CineGo Oficial, porque nosotros estamos publicando todo lo que son las novedades del tema Geek, ya sea noticias, series, avances, opiniones, debates. Y ahora que los conozco a ustedes, muy pronto los voy a invitar para futuros Sí. debates que vamos a tener. Bien, bien. Mientras que veamos toda la serie de She-Hulk, los voy a llamar para que podamos debatir si nos gustó o no todos los Sí. Ok. episodios. Bien, me apunto, apuntados acá, ya quedamos Dale. planillados, Luca. Sí. Sí, suscríbanse a mi canal porque ya vamos a llegar poco a poco, o sea, no es tan rápido y todo eso como los otros canales, pero bueno, vamos poco a poco y Bien. crecer también Yo, esta hermosa comunidad. Estos total. también se llama comunidad. Sí. Totalmente. Pues como fue así como un plan relámpago, no puse abajo los datos de nuestro amigo Fito, pero ahorita en la descripción pongo sus redes sociales también para que pues se vayan allá y lo visiten y lo sigan a él. Luca, ahora tú, tu turno. Publicidad Mi política turno, mi pagada. turno. Publicidad política. Bueno, muchas gracias como siempre. La verdad que un placer conocerte, Fito. También recordemos que a mí un poco estos debates los hago porque como yo estoy en Argentina hay 2 horas menos de diferencia, entonces tengo que organizar un poco todo. Eh, pero bueno, la verdad que sí, yo me apunto a los debates, por supuesto. También voy a tratar de organizar un poco el internet porque viene medio fallando últimamente y es como que eso me pone un poco mal, como lo que me estaba Pero hoy te pasando. ando bien, hoy te ando bien, Sí, está te ando funcionando Hoy cool. bien, anduvo muy bien, hoy va anduvo bien. bien, Bien, va bien. bien. Entonces, bueno, síganme en el Cinéfilo OK, donde también estoy medio abandonado, pero está, ahí publico noticias, reseñas, y encuestas, lo que ustedes quieran pueden seguirme ahí. También en Twitter, que está abandonado también, el Cinéfilo OK, y en canal de YouTube como el Cinéfilo OK. Así que, bueno, pueden seguirme ahí, los espero a todos y yo apuntado para lo próximo que se venga.
Perfecto, bueno, mis chicos, entonces nada, muchas gracias por su tiempo nuevamente y nos veremos entonces muy pronto. Estamos ahí en contacto por Instagram, entonces un abracito a Fito y a Luca. Nos vemos entonces pronto, mis chicos. Un abracito. Nos vemos. Se me Chao, Nos cuidan. chao. vemos. Bueno, chao, chao. Bueno, mis chicos, bueno, aquí tuvimos a un nuevo invitado. Esta comunidad va creciendo cada vez más. Fito me dijo que quería estar y pues no, yo no me puedo negar a todos los amantes del cine. Entonces, qué bueno que hayamos estado aquí compartiendo con nuestro amigo Luca, con Fito. Él es un súper geek, le encanta todo este tema. Entonces, pues si esto se permite y podemos seguir y él tiene también el tiempo, entonces vamos a seguir charlando con ellos acá sobre estos temas que nos apasionan. Entonces, nada, mis chicos, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por haber estado aquí. Si les gustó este debate, se pueden suscribir también a Movies and Actors and the Queen, dar like, comentar, compartir. También yo tengo aquí abajo pues mis redes sociales para que me puedan seguir. Sigan a Fito, sigan a Luca, ellos son unos geeks brutales. Y nada, mis chicos, nos vemos el próximo viernes aquí también a la misma hora por el mismo canal para debatir sobre el 7º episodio de She-Hulk. Un abrazo gigante, los quiero montones, nos vemos pronto. Chao, chao.